Hoy nos toca estudiar el capítulo número 12 de Génesis y hemos visto en los primeros 11 capítulos, hemos visto esa primera parte del libro de Génesis y esta segunda parte pues es un poco más general, ¿verdad? O sea, la primera hablaba de un periodo de 2000 años más o menos y por lo tanto había que hacerlo muy cuidadoso, muy despacio para poder entenderlo. Pero aún en los primeros 11 capítulos, en la primera parte, en los primeros 2000 años, desde Adán hasta Abraham, hemos encontrado el Evangelio de la Biblia. Amén. Así que después de que usted ha recibido esos 11 capítulos, no puede decir que el Evangelio de la Biblia no está en toda la Biblia. Es que está desde el principio hasta el final. Y pudiéramos pasar mucho tiempo estudiando capítulo por capítulo, ¿verdad? Y podríamos seguir encontrando que el Evangelio de la Biblia es el mismo mensaje que el Señor ha dejado en toda su palabra. Así que, en realidad, no hay otro mensaje más grande en toda la Biblia. El único mensaje es creer que Jesús es el Cristo. Y para esto se escribió toda la Biblia. Amén. Así que vamos a orar esta noche, Padre. Te damos gracias, te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor, porque tu misericordia y tu bondad, Señor, siempre han estado con nosotros, Padre. Te bendecimos en esta hora y ponemos delante de ti, Señor, este tiempo donde compartiremos tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu y danos la gracia, la sabiduría, la revelación y el entendimiento para poder encontrar el Evangelio, Señor, en este capítulo número 12 de Génesis también. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos, Señor, y te pedimos que sea revelado el Evangelio en nuestras vidas cada día, Señor. A todos aquellos, Señor, que nos reciben en el mundo también, bendice sus vidas, Padre. Los bendecimos ahí en cada país donde nos pueden recibir a través de este mensaje, Señor, y oramos por ellos, Padre, para que el Evangelio cada día les sea revelado y que juntos cumplamos, Señor, la evangelización mundial en nuestros días. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Bien, entonces, del capítulo 1 al 11 es la primera parte, más o menos 2000 años que ya revisamos. Luego comienza el capítulo número 12. En el capítulo número 12 empieza la segunda parte del libro de Génesis. Esta segunda parte, todos los capítulos del 12 hasta el final de Génesis, en realidad el tiempo que narran es de 350 años. O sea, aunque hay más escrito, es menos tiempo, ¿verdad? Porque son muchos más capítulos que los primeros 11. Sin embargo, el tiempo que cubren es solamente 350 años. Entonces, vamos a encontrar en este caminar, en el capítulo del 12 al 24, nos vamos a dar cuenta que habla de la vida de Abraham, ¿verdad? Del primer patriarca, del patriarca que Dios se levantó, ¿verdad? Y que fue el que le creyó a Dios. Ya vimos en el capítulo anterior cómo su padre Taré, aunque recibió la revelación, se quedó en Harán y ya no siguió para cumplir la evangelización mundial. ¿Se recuerdan, verdad? Entonces, Taré se quedó detenido, como muchos hoy en la evangelización mundial están quedando detenidos. Llegan a cierto punto, pero ya no continúan. Incluso la iglesia, ¿verdad? Ha conocido la Biblia, pero llega a Harán y ahí se detiene. Es interesante ver cómo Dios levanta a este hombre, a Abraham, y le da la revelación del Evangelio. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? El capítulo número 12 nos habla de cómo este hombre llamado Abraham recibe la revelación del Evangelio en su vida y cómo, a diferencia de su padre Taré, este hombre llamado Abraham va y cumple el mandato que Dios le ha dado. Así que vamos a empezar entonces, vamos a empezar leyendo los versículos 1 al 5 del capítulo número 12 de Génesis. ¿Lo tiene usted? Amén. Entonces, ahí en su Biblia, voy a contar a 3 y usted lo lee por favor ahí en su Biblia. Génesis capítulo número 12, verso 1 al 5. Cuento a 3, 1, 2 y 3.
Amén. ¿Cómo termina el versículo 5? Dice que a la tierra de Canaán llegaron. O sea, es interesante que de Taré dice que y murió Taré en Harán, ¿verdad? Aunque iba para Canaán, murió en Harán. Pero de Abraham, que dice en el versículo 5 de último, y dice, y a la tierra de Canaán llegaron. Es decir, que la Biblia de uno dice que se quedó y del otro dice que llegó, ¿verdad? De Abraham dice que llegó a la tierra de Canaán. Entonces podemos ver en estos 5 primeros versículos, en realidad, esos son los versículos claves del capítulo. Por ejemplo, podemos ver el llamado que Dios le hace a este hombre. No dice en qué momento le hizo un llamado, pero Dios lo llamó, igual que llamó a Pedro, llamó a Lucas, llamó a Juan, igual que llamó a todos, a que nos llamó a nosotros. No precisa el tiempo en que hizo el llamado, pero Dios lo llamó. Pero cuando Dios lo llama, la característica de Abraham es obedecer a la revelación del Evangelio. Entonces podemos ver cómo este hombre, Abraham, obedece ese llamado que Dios le hace. En los primeros 11 capítulos que ya vimos anteriormente, en las lecciones anteriores, usted se puede dar cuenta que se encuentran 5 maldiciones. 5 maldiciones. Usted puede ver, a leer los 11 capítulos primeros de Génesis, se va a dar cuenta que en esos 11 capítulos hay 5 maldiciones. Y la última fue la de Canaán, ¿verdad? Que vimos el capítulo anterior. Pero hay 5 maldiciones en todos esos primeros capítulos. Esas maldiciones fueron decretadas por Dios sobre el ser humano que estaba ahora separado y estaba caído, ¿verdad? Y entonces vinieron esas maldiciones. Ahora, en estos versículos que hemos leído ahora, encontramos una bendición. Usted ya la leyó ahí en los primeros versículos, ¿verdad? Por favor, lea nuevamente los versículos 2 y 3. Amén. Entonces, en estos versículos encontramos una bendición. A Abraham le dan una bendición, pero esa bendición tiene 5 partes. Si usted se da cuenta, y lo vamos a ver más adelante, tiene 5 partes que se maldiciones de los capítulos anteriores. ¿Y por qué es que Dios con una bendición anula las maldiciones anteriores? Es que solo con el Evangelio se puede resolver el problema de la maldición. Por eso es que una bendición es suficiente para anular toda la maldición que había caído en 2000 años. Y entonces Dios da una bendición a un hombre. Y con esta bendición resuelve las 5 maldiciones anteriores que se habían dado. Esto es porque en realidad Dios le está revelando el Evangelio a Abraham. Y alguien podría decir, pero ¿será que era el Evangelio? Porque el Evangelio vino después en Lucas, Marcos, Juan, Mateo. Sí, pero es que es el Evangelio. Yo se lo voy a demostrar según la Biblia, ¿ya? Es que le están revelando el Evangelio a Abraham. Porque solo el Evangelio original de la Biblia puede cambiar la maldición que pesa sobre el ser humano que está separado de Dios. No hay otra cosa. La religión no puede resolver el problema original del ser humano. La religión no lo ha resuelto. El conocimiento humano tampoco, las obras humanas tampoco, la filosofía tampoco, ni siquiera la teología ha podido resolver el problema espiritual del ser humano que se encuentra separado de Dios. Y entonces Dios ha dado el Evangelio como la única alternativa. Y el Evangelio es Jesús como el Cristo. Amén. Entonces, lo que le están revelando a este hombre llamado a Abraham es el Evangelio, y aquí se llama Abraham todavía, ni siquiera le llaman a Abraham, sino que Abraham, ¿verdad?
Entonces la instrucción de Dios podía ser obedecida o no por Abraham. Para obedecerla era necesario que él le pudiera creer a Dios. O sea, Dios dio su instrucción. Dios le dio la promesa de la bendición. Te voy a hacer grande, te voy a bendecir. Voy a bendecirte y todo el que te bendiga lo bendeciré, y el que te maldiga lo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Esta fue la promesa de la bendición que Dios le dio a este hombre Abraham. Solo tienes que dejar tu casa, tu parentela. Entonces, si haces esto y crees, la bendición mía vendrá a ti. La instrucción de Dios entonces podía ser obedecida o no obedecida por Abraham. Pero en realidad, para poder obedecerla, era necesario creerle a Dios. Era necesario creer la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios le había dicho? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Qué estaba diciendo el Señor aquí? ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios a este hombre? Estaba diciendo, yo te voy a dar toda la bendición. Yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, yo te voy a dar todo, yo te voy a sostener. Y Dios le dijo, yo te daré absolutamente todo. ¿Solo qué? Deja lo que más amas. Y parece que aquí Dios trató con todo lo que Abraham tenía. Vete de tu tierra, primero. Vete de tu tierra. O sea, irse de su tierra. Uno. Segundo, vete de tu parentela. ¿Verdad? Esto es mi familia cercana o extendida, ¿verdad? Y luego de la casa de tu padre, o sea, la familia más orgánica, más cercana. No solo me pide mi familia extendida, me pide mi lugar de origen, me pide a mis amigos, me pide todo, me pide primero lo de fuera, luego va acercándose a la casa de tu padre y luego me dice que me vaya a la tierra donde él quiere, no donde yo quiero. Revisemos algunos pasajes de la Biblia. Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38. Voy a pedir que alguien me lo lea, por favor. Y alguien que me lea Lucas 14, 26. Y alguien más que lea Mateo 19, 29. Quiero que leamos esos tres versículos. ¿Quién tiene el primero? Mateo 10, 37, 38. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. 37 y 38. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Aquí está hablando de la familia, ¿verdad? Yo preguntaría a aquellos que le dicen, es que yo ya soy un digno. Hacemos el examen. Hacemos el examen. Por eso yo prefiero decir discípulo. Alguien que está aprendiendo, no alguien que ya es. Amén. Leamos el siguiente, Lucas 14, 26, ¿qué dice? Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. ¿Debes qué? Aborrecer a los demás. A tu padre y a tu madre. Esposa e hijos. Aquí se puso más difícil. Esposa e hijos. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. Hasta tu propia vida. De lo contrario, no puede ser mi discípulo. Esto es lo mismo que le dijeron a Abraham. Si amas más a tu parentela, si amas más
tu lugar de origen, si amas más la casa de tu padre y no me sigues, si no vas a donde yo te digo, si no tomas tu cruz, entonces no eres digno de mí. Es lo mismo, falta un versículo, Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o bienes, por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Aquí sí todos dicen gloria a Dios, amén, aleluya, gloria. ¿Y por qué a nosotros no le dijeron lo mismo? Sale el corazón humano, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar que cuando dice la Biblia que tenemos que hacer todo esto, no está diciendo que nosotros nos levantemos y que de una vez desechemos a nuestra familia. No, no, no. Lo que Dios está enseñando es que primero debe ser Él. Amén. Primero es Dios. Primero es el Señor. ¿No es ese el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo. O sea, eso es el primero. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Si no podemos amar a Dios en primer lugar, no podremos cumplir el primer mandamiento de los dos grandes mandamientos que hay. Entonces, de verdad, hermano, estamos nosotros en ese nivel, hemos llegado a ese nivel de llegar a amar a Dios en primer lugar, antes que a nuestra propia familia. ¿Hemos llegado a ese punto? ¿O en realidad todavía nuestra familia es un ídolo que nos detiene a hacer la evangelización mundial? Qué silencio se oye, Señor. Cuando nos examinamos nos damos cuenta, en verdad, hermano, que Dios no está ocupando totalmente el primer lugar en nuestra vida. Es la verdad. Entonces Dios le dice a Abraham que deje la seguridad de la que ha dependido toda su vida. No está diciendo ahora maltratar a tus hijos, no, ni está diciendo ahora abandonarlos tampoco, no. Está diciendo que debe amar más a Dios. Debe amar en primer lugar a Dios. Entonces le está diciendo a Abraham que deje todo aquello de lo cual ha dependido toda su vida y que aprenda a confiar que Dios le va a proveer en el futuro. Y además, que no vaya a donde él quiera ir según su voluntad, sino que vaya a la tierra que Dios le mostrará según su voluntad. Es decir, que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Amén. Entonces la promesa de la bendición llegará si obedece la palabra que Dios le ha dado. Hoy la iglesia repite, es que la Biblia dice que te bendeciré y que engrandeceré mi nombre y que Dios va a maldecir a aquellos que me maldicen. Lo declaro, lo confieso, pero no obedecen. Entonces, ¿será posible que se cumpla la bendición si antes no obedecemos la instrucción? No se puede, hermano, no es así. No es así. Nos enseñaron solo la parte buena, pero no nos enseñaron la obediencia. Y Dios le fue claro a Abraham: te llamo y te doy una instrucción, y si la obedeces, yo estaré contigo. Amén. Por eso, si obedecemos cumpliendo el pacto de la evangelización mundial, Dios estará con nosotros. Esa es la promesa de Dios. Yo estaré con vosotros. Que Mateo 28, ¿verdad? Muchos repiten Mateo 28, es que Dios estará conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Sí, pero antes dice que hay que cumplir la gran comisión. Sí, dice que hagan discípulos en las naciones, que vayan y que hagan la evangelización mundial, ¿verdad? Hacer la evangelización mundial no es ir a convencer a la gente, no, es ir a encontrar los que puedan creer la verdad del evangelio.
que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces por eso es que existe la iglesia. Mire las 5 partes de la bendición. La primera es: yo haré de ti una gran nación. Segundo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tercero, serás bendición. Cuarto, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y 5, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una bendición con 5 partes. Una bendición con 5 apartados. Si usted quiere la bendición de Abraham, en realidad es cumplir la evangelización mundial. Amén. Antes creíamos que la bendición de Abraham era tener muchos camellos, o muchos empleados, o mucha riqueza. Pero ahora nos damos cuenta que la bendición de Abraham estaba en obedecer la palabra del Señor, en cumplir la evangelización mundial. Entonces, en esta bendición le entregaron a Abraham el evangelio original. ¿Y será que eso es lo que dice la Biblia? ¿O será que es como esa jalada del pastor Mario que vas enseñando, verdad? Y que Jesús es el Cristo. Y no, revisémoslo en la Biblia. Veamos, si ustedes leen 2.3, los versículos 2.3, ahí está la bendición en 5 partes. Y la última dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora vayamos a Gálatas 3, verso 8 y 9. Y verso 14 también. Gálatas 3. Vamos a que alguien lo lea nomás para repetir. Es más, las escrituras previeron este tiempo, o sea, este tiempo, en el que Dios declararía justos a los gentiles que somos nosotros, por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia. En otra versión dice el evangelio a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, ¿verdad? Sí. Así que todos los que ponen su fe participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Amén. Vean, dejemos ahí esos 2 versículos primero. ¿Alguna versión que diga que Dios le reveló el evangelio? Versículo 8. La buena nueva, Reina Valera del 60. Buena nueva, buena noticia. ¿Y qué es el evangelión? Es buena nueva. ¿Qué es evangelio? Es buena noticia. Entonces, ¿qué le revelaron a Abraham? ¿Sí? ¿Cómo dice? Y viendo antes la escritura que Dios por la fe habría de justificar a los gentiles. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe habría de justificar a los gentiles. Oiga, evangelizó antes a Abraham, diciendo que todos los gentiles de la tierra serían benditos en él. O sea, el evangelio es para evangelizar, y Dios vino y evangelizó a este hombre. Después de 2000 años, lo levantó, lo llamó, y ahora lo evangeliza, le revela el evangelio. Es que Abraham recibió la revelación del evangelio. Amén. El evangelio no es algo que aparece en el Nuevo Testamento, es algo que está desde antes de la fundación del mundo. El evangelio es Cristo mismo. Amén. Ahora vayamos al versículo 14. ¿Qué nos dice el verso 14? Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles por la misma bendición que le prometió a Abraham. O sea, mediante Cristo, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. A fin de que los creyentes pudiésemos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo. Esto fue lo que le dijeron a Abraham. O sea, no le dijeron otra cosa. Él recibió la revelación del evangelio.
Es por eso que estos primeros versículos nos enseñan cómo la bendición del Evangelio empieza nuevamente allí. Porque ¿dónde se había dado primero? Se había dado anteriormente, ¿se recuerda usted? A Adán y Eva les dieron también la instrucción, les dieron el pacto, les dieron la buena nueva, les dieron el Evangelio. Sin embargo, perdieron el pacto. Y luego Dios tuvo que levantar a otros, ¿verdad? A uno arrebató, a Enoc, ¿verdad? Y levantó a Noé y les dio el Evangelio. ¿Y qué predicaba Noé? Ya lo vimos, era el Evangelio. Pero después el hombre se pierde nuevamente, se separa de Dios, el mundo vuelve otra vez a ser dominado por Satanás, y es necesario que Dios levante ahora a Abraham para llevar el mensaje nuevamente de ese Evangelio. Aquí todavía no existe Israel. Aquí empieza Abraham, que es un gentil. Abraham no era judío, era gentil. De Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Era astrólogo. Pero Dios le reveló el Evangelio. Dios se lo reveló y entonces le dice que va a bendecir a toda la tierra por causa de su fe. Entonces, Abraham obedeció la instrucción de Dios y empezó a caminar a Canaán a los 75 años de edad. Dejó incluso a su padre, lo dejó en Harán. Su padre ya no quiso caminar a Canaán y lo dejó ahí en Harán. Dejó a su padre Taré, dejó su casa, dejó su familia extendida, dejó su tierra con el único propósito de obedecer la palabra de Dios y de llegar a Canaán para preparar la venida del Mesías Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía que en Canaán va a venir el Mesías Cristo. Muchos predican de la fe de Abraham, pero ¿cuál era el fundamento de la fe de Abraham? Era preparar la venida del Mesías. Era preparar la venida del Cristo. No era otra cosa. Por eso es que dejó todo. No es que, es que le revelaron el Evangelio. Y cuando el Evangelio se te revela, hermano. Sencillo. Y si no se te revela, es tu claro, chavo. ¿Verdad? Yo no puedo hacer nada. Pero a él se le reveló y tuvo que dejar a su padre en Harán. Y siguió para Canaán porque él sabía que en Canaán va a venir ese Mesías prometido desde Génesis 15. Entonces, vayamos ahora a los versículos 6 al 9. La Biblia describe en los versículos 6 al 9 la tierra de Canaán, que es la tierra donde vendrá el Mesías Cristo. Es que allí va a venir el Mesías Cristo. ¿Podemos leer los 4 versículos del 6 al 9 de Génesis 12? Cuento a 3, si usted los lee ahí en su versión, por favor. 1, 2 y 3. Estaba entonces en la tierra y apareció luego se pasó de ella Entonces podemos ver que Dios mismo se le reveló a Abraham. Dice que Dios se le presentó, Dios se le reveló, versículo 7, y se apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Dios mismo se le reveló a este hombre llamado Abraham y le dijo: a tu descendencia daré toda esta tierra. Le dio la palabra de la tierra. Pero ¿a quién se refería Dios? ¿A quién se refería Dios cuando dijo a tu descendencia? Es que estaba hablando de Génesis 3:15, a la simiente de la mujer.
¿Se recuerdan que la línea de la simiente de la mujer continúa con Abraham? Entonces, aquí Dios está hablando de la descendencia de Abraham. Pero si revisamos la Biblia, vamos a aclarar de quién está hablando y por qué Abraham edificó allí un altar al Señor. Y donde quiera que él iba, levantaba altares. ¿Por qué? Porque este hombre, Abraham, ahora está levantando altares en la tierra de Canaán. Es que hay que anunciar que va a venir el verdadero sacrificio, que va a venir el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Abraham estaba haciendo ahora en Canaán, en esta tierra. Va a venir, va a venir. Y es el mismo mensaje que hoy la iglesia no está predicando, es que Él va a venir nuevamente. Amén. Entonces, Dios se le apareció y le dio la promesa a la descendencia. Y ahí edificó Abraham un altar al Señor, quien se le había aparecido. Revisemos la Biblia, Génesis 3:16. Ese versículo número 7, ¿de quién está hablando? Génesis 3:16. ¿De quién está hablando? ¿Quién es esa descendencia de la cual está hablando Dios allí con este hombre de fe? Gálatas 3:16. ¿Que alguien que lo lea en voz alta, por favor? Dios ha dado las promesas a Abraham. Dios ha dado Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten, no llama la atención ahí, y noten que las escrituras dicen, que las escrituras no dicen a sus hijos, como si significaran muchos hijos, ¿verdad? Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere ¿a quién? A Cristo. A Cristo. ¿A quién le van a dar esta tierra? Es que Él va a venir ahí. Eso es lo que Dios le está diciendo. Aquí va a venir tu hijo. Aquí va a venir ese Mesías Cristo. Es aquí. Se está refiriendo a Cristo. El Mesías, el Cristo, va a venir a esta tierra. Y a Él les daré. A Israel le daré esto. Al verdadero Israel, que es Cristo. A Él le daré esta tierra. Esta era la promesa que Dios le estaba dando. Pero en realidad este hombre llamado Abraham tuvo la revelación del Mesías Cristo de una manera tan evidente que cuando Jesús mismo anduvo en la tierra de Canaán, Él mismo dijo que se le había revelado a Abraham. Juan 8:56. Es un versículo que usted conoce bastante. Juan 8:56. Jesús está hablando con aquellos que lo seguían. Y entonces les empieza a decir que si ellos fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ellos no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Y por eso las obras de su padre quieren hacer. Y llega al versículo 56. ¿Y qué dice el versículo 56? Abraham, el padre de ustedes, les dice Jesús, se regocijaba al pensar que vería mi día. O sea, él anhelaba ver su día. Oiga esto. Y lo vio. Otra vez dice, y le fue revelado. De saber que yo iba a venir. Y se alegró de saber que yo iba a venir. Amén. Este es el fundamento de la fe de Abraham. Abraham no era un loco que corría, me voy de aquí para allá, me voy para allá, como hacen muchos. No. Él era guiado por el Espíritu Santo. Él sabía que había que preparar la venida del Mesías. Y le fue revelado su día y se gozó. Amén. Entonces, ¿será que este capítulo 12
en realidad nos está hablando del Evangelio? Claro que sí. Ahí está el Evangelio. En la vida de este hombre llamado Abraham, que le creyó a Dios y le fue revelado el Mesías Cristo, el Evangelio. Entonces concluyo con los versículos del 10 al 20. Y en estos versículos del 10 al 20 vemos nuevamente cómo surge la naturaleza caída del ser, cómo surge otra vez el mundo, aún cuando el Evangelio ha sido revelado. Aun cuando el Evangelio ha sido revelado, la naturaleza humana, la naturaleza caída, brota también. Y Abraham no fue la excepción. Por eso, aunque muchos dicen que Abraham fue el padre de la fe, en realidad la Biblia no dice eso. En ningún versículo dice que él haya sido el padre de la fe. Tal vez en los títulos que ponen los editores de Biblia dice Abraham el padre de la fe, pero Dios nunca dijo que él fuera el padre de la fe. Y si usted encuentra un versículo donde lo diga, por favor enséñenme, porque yo no lo he encontrado. Pero para mí él no es el padre de la fe. Hemos enseñado mal. No es el padre de la fe. Entonces, este hombre falló igual que todos. Y claro que tuvo la revelación del Evangelio. Y claro que le dieron fe. Claro que caminó a Canaán. Claro que levantó altares para preparar la venida de Cristo. Claro que hizo la evangelización mundial en su tiempo. Claro que sí, todo. Pero era carne. Y entonces Abraham empieza a enfrentar los problemas de este mundo. Y lo primero que aparece es el hambre en Canaán. Empieza el problema de la necesidad física. Hay hambre en Canaán. ¿Y qué es lo que Abraham hace cuando llega el hambre a Canaán? ¿Será que murieron todos los de Canaán por el hambre? No. O sea que Abraham se pudo haber quedado en Canaán obedeciendo lo que Dios le había dicho. Claro que sí. Claro que sí. Hubiera podido aguantar ahí y si él podía creer que Dios estaba con él y podía sostenerse en esa fe, se hubiera quedado en Canaán. Pero ¿qué pasó? Es interesante lo que la Biblia dice que hizo. Pero no dice se fue a Egipto. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Descender es para dónde? Hasta geográficamente el mensaje está. Cayó, descendió en el mundo. Egipto es el mundo. Egipto es figura del mundo. Y el hambre, la necesidad física hace que este hombre descienda a Egipto para vivir allí. Y Egipto es el símbolo del mundo. Y Faraón es el símbolo de Satanás en el mundo, que controla el mundo. Y entonces este hombre, aunque tiene la revelación, aunque tiene el Evangelio, ahora tiene temor a la muerte cuando se encuentra en Egipto, cuando se encuentra en el mundo, aunque pueda tener comida física. Tiene comida, ya no tiene hambre, tiene comida, pero tiene miedo a la muerte. Y entonces, como tiene miedo a la muerte, le dice a su esposa, mira, tú sos muy bonita. Y seguro que cuando entremos, los hombres te van a ver y tal vez me maten a mí. Entonces, si te preguntan, decí que eres mi hermana. O sea, no solo ahora tiene miedo a morir, tiene miedo que lo maten. Ha caído a Egipto. Ahora tiene miedo que lo maten, aunque tiene comida física. Se encuentra bajo el control del faraón de Egipto ahora, aunque tenga comida física. Eso significa que cae nuevamente en el control de Satanás, el problema de Satanás. Segundo, cae en el pecado de la mentira, aunque tenga comida física. Miente, porque tiene temor a la muerte, y entonces cae en el problema del pecado. No solamente el problema de Satanás, no solamente el problema del pecado ahora, porque se vuelve mentiroso, estando en Egipto, aunque tenga comida.
Tercero, cae en el tercer problema, que es el problema de la separación. ¿Por qué razón? Es que ya no levanta altares en ningún lugar. Y si usted revisa, en Egipto no levantó ningún altar y no recibió ninguna instrucción de Dios. Es que ahora este hombre, Abraham, se encuentra separado de Dios, lleno de problemas, y es sacado de Egipto para que regrese a Canaán. Ahí están los tres problemas: el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación del hombre con Dios. ¿Qué necesita Abraham? Una sola cosa: regresar al pacto. Una sola cosa: regresar a Canaán, porque allí va a venir el Mesías. Amén. ¿Y cómo se resuelve el problema de Faraón? ¿Cómo se resolvió el problema de Egipto? ¿Y cómo se resolvió el problema del temor a la muerte? ¿Y cómo se resolvió el problema de que estaba separado de Dios? Sencillamente regresó a la obediencia. Volvió al pacto. Volvió al pacto. Y entonces no tiene nada que hacer en el mundo. No tiene nada que hacer en el mundo. Tienes que entender que aunque estás en el mundo, no perteneces al mundo. Estamos aquí con un solo propósito. Si no entiendes este propósito, perdona, Dios no vino a morir a una cruz para que descubrieras el campeón que hay dentro de ti. Perdón, Dios no murió, hermano, para que viéramos nuestro potencial humano que salga. No, hermano, Dios murió para que nuestros pecados fueran perdonados en la cruz del Calvario. Y entonces necesitamos cumplir el pacto. ¿Y cuál es el pacto? Mateo 24:14, de una organización mundial. Abraham regresa a Canaán y continúa preparando la venida del Mesías Cristo. La Biblia no describe cuánto tiempo duró el hambre en Canaán, pero en realidad Abraham no murió de hambre. Abraham no murió de hambre. Es que Dios estaba con él. Entonces, debido a las situaciones de este mundo, debido a las necesidades humanas, muchos pueden abandonar el propósito por el cual Dios les ha dado la revelación del Evangelio original de la Biblia. Y lo hemos visto. Aquí personalmente yo he visto gente que viene y quiere, incluso han predicado las 2 elecciones, pero después, si Dios no les da lo que ellos querían, se van. Entonces yo digo, nunca se les reveló el Evangelio de la Biblia. Pudieron repetir lo que nosotros decimos, pudieron dar una lección de las 12, pero en realidad el Evangelio de la Biblia, cuando se te revela, te transforma totalmente. Entonces podemos entender que Dios nos ha dado esta revelación del Evangelio original de la Biblia, y esto en realidad es lo que supera este mundo. Esta es la fe que vence el mundo, dice Primera de Pedro. Esta es la fe. ¿Cuál fe? Creer que Jesús es el Cristo y cumplir el pacto de la evangelización mundial. En eso se resume todo el propósito de toda la iglesia. Pero muchos hoy dejan de cumplir la voluntad de Dios en la tierra por causa de las situaciones de este mundo. Que Dios nos ayude y nos guíe con su Santo Espíritu para no desviarnos de su Evangelio original. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Así que no importa. Hay hambre en Canaán. Solo sigue cumpliendo el pacto. Hay dificultades. Solo sigue cumpliendo el pacto. Dios se encargará de todo. Él así lo ha dicho. Yo te guardaré. Yo te bendeciré. Yo te daré todo. Esa es la bendición que Dios le dio a Abraham. ¿Hasta qué punto estamos creyendo el Evangelio de esa manera? Que Dios nos ayude y nos guíe con su Santo Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias porque podemos encontrar tu palabra, Señor, como esa fuente que nos da vida cada día. Porque el Evangelio nos da vida cada día, Señor.
Padre, te damos gracias esta noche, porque podemos recibir tu palabra, Señor, y entenderla. Señor, gracias porque nos has revelado el Evangelio y sabemos que esta es la fe que puede vencer al mundo. Esta es la fe, Señor, que supera cualquier circunstancia, que trasciende cualquier situación. Señor, danos esa fe cada día, que cada día se nos revele este Evangelio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, a ser obedientes, Señor, a tu pacto, la evangelización mundial en nuestros días. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Amén.